Advertencia de contenido más 18. Lo que vas a escuchar a continuación puede afectar la sensibilidad de algunas personas. Por favor, escucha con discreción y continúa solo si te sientes cómodo con este tipo de contenido. Este audio puede incluir descripciones de sangre, heridas fuertes y cicatrices profundas, escenas de violencia intensa y situaciones impactantes, relatos de heridas graves, dolor y detalles sensibles, temas delicados, tensos o perturbadores que pueden causar incomodidad. Aclaración importante. Todo lo que se narra aquí es ficción. No es real, no representa hechos reales, ni busca mostrar situaciones verdaderas. Este contenido no incentiva, no apoya y no recomienda imitar o repetir ninguna de las acciones mencionadas. Es simplemente una narración de entretenimiento creada para disfrutar de una historia, nada más. Recomendado para mayores de 18 años. Si eres menor de edad o si este tipo de contenido te resulta incómodo, te recomiendo no continuar. Tu bienestar emocional es lo más importante. Capítulo 3. El combate real. Un hombre llamado Jefe apresa a Sousuke y a Lemen. Un acuerdo es arreglado y Sousuke participará en la peligrosa competición Yami de la organización. Sal. Eres el siguiente. La orden fue seguida por el duro sonido de chirrido de metal. Abriendo la puerta oxidada de la prisión, el carcelero entró a la celda de detención para sacar a Sousuke. Ya había pasado una tarde desde que habían sido arrestados. Un arresto injusto hecho por la policía, basado en evidencia fabricada. Pero en un país de tercer mundo, cosas como esas eran comunes. La celda de detención era mugrienta, pero no sorprendía a Sousuke en lo más mínimo. Suspira, podría ser peor, fue lo primero que pensó cuando vio la celda. Eso es, por supuesto, asumiendo que esa celda era la peor de las que había para pasar la noche. Las paredes y el piso tenían manchas de humedad y suciedad. La celda rebosaba de un pesado hedor acompañado de un ruidoso zumbido de moscas que hacía eco en las paredes. La celda estaba iluminada por un solo rayo de luz solar que penetraba por una rendija cercana al techo y fuera de alcance. Se decía que si alguien permanecía ahí por 3 días y noches, repentinamente se enfermaba ya sea de cuerpo o mente. De hecho, todos los ocupantes de la celda eran hombres, y la mayoría tenían hombros huesudos que temblaban del frío, y murmuraban sin parar para sí mismos como locos. Sousuke fue el único al que llamaron. Lemen, que había sido detenido junto a Sousuke, fue dejado atrás para que se mezclara con los otros prisioneros. Vio a Sousuke partir con una mezcla de fatiga y ansiedad en sus ojos. Sousuke. No te preocupes, eso fue todo lo que dijo Sousuke antes de salir de la celda colectiva. Con sus manos esposadas detrás de la espalda, Sousuke fue escoltado hasta la sala de interrogatorios ubicada en el segundo piso de la estación de policía. Aunque era llamada sala de interrogatorios, las únicas cosas que había en la sala era un par de sillas de caño y una lamparita desnuda colgando del techo. Muchas manchas de color rojo oscuro decoraban las desnudas paredes de concreto. Probablemente era sangre salpicada durante los interrogatorios policiales entre los oficiales y los prisioneros. Y no era solo sangre. En las esquinas de la sala, mezclados con polvo y basura, había desparramadas algo parecido a piedritas marrones. Esas piedritas, seguramente eran dientes. ¿Fueron arrancados con tenazas? ¿O se cayeron por los duros golpes? ¿Cuántos invitados habían tenido para ser capaces de recolectar tantos dientes? ¿Dejaban la sala así, sin limpiar, para avivar el temor de la siguiente víctima? Sousuke se preguntaba silenciosamente. Pero más que estar afectado por la escabrosa escena, Sousuke se sentía extrañamente nostálgico. Verdaderamente era extraño, considerando que este lugar supuestamente iba a ser su propio cementerio personal. No obstante, no podía evitar los pensamientos que le cruzaban por la mente. Un cálido departamento de Tokio. Un aula radiante de luz. Una buena comida casera y ganas de reír. Esos eran, por supuesto, recuerdos felices. Pero eran de un mundo al cual ya no pertenecía. Especialmente como él era ahora. Debía convertirse en un arma. Un arma precisa que operara de manera perfecta. La sala de interrogatorios no tenía nada en especial, excepto por las ruinas del dolor. Sin mostrar expresión alguna, Sousuke se sentó en una de las sillas y fijó su mirada en una mancha en la pared. Su corazón lentamente se enfrió y sus sentimientos se secaron. Su mirada se puso vacía y sus nervios se agudizaron. Más letal, más frío. De esta manera volvía a ser Kasim. Había sido un proceso que había estado perfeccionando poco a poco desde que había dejado Tokio. Era esencial para él conseguirlo, aun cuando había sido un estorbo mientras vivía con Nami y Lemen. Después de esperar por casi una hora, un hombre finalmente entró a la sala. Era el jefe. Entró con indiferencia dando pasos lentos a propósito. ¿Es así como el estúpido camina para dar a entender quién tiene el control en este lugar? Los amplios pantalones, que tenían espacio de sobra para sus grandísimas nalgas, y las botas de montar que usaba le hacían acordar a Sousuke a un despiadado oficial alemán nazi. Robo, agresión, intento de asesinato, el jefe enumeraba, chantaje,
falso testimonio, inmigración ilegal, conducta de juego ilegal, falsificación de documentos, resistencia a la autoridad y posesión de armas ilegales. ¿Hay algo más que quisieras agregar? ¿Qué es eso? Tus cargos, Sagara Sousuke. Estimo que al menos te darán 48 años de cárcel. Eso es casi medio siglo. ¿Qué tal si agregamos asalto a un oficial superior? Lo puedo poner en práctica en este mismo momento. La mandíbula del jefe se puso rígida debido al enojo. Un corpulento oficial parado a unos pocos pasos se acercó e inmediatamente golpeó a Sousuke en el rostro. Como era de esperarse, el oficial no se contuvo, y el golpe fue doloroso. Sousuke fue golpeado tan fuerte que todo su torso se dio vuelta debido al impacto, y su cuerpo se inclinó hacia atrás. Justo cuando estaba a punto de caer de la silla, Sousuke fue tomado duramente por el cuello de su remera y puesto de nuevo en su asiento por el mismo oficial que lo había golpeado. Me parece que no comprendes la situación. TSK. Esta no es solo una sala de interrogatorios. Es también una corte. Es un lugar donde el castigo es ejecutado. Yo soy el fiscal. También soy el juez. Como también el oficial superior. Wow, parecen tener serios problemas de falta de personal, Sousuke murmuró. Sarcásticamente con dificultad. Tenía sangre dentro de su boca, y un molar roto. Daba vueltas alrededor de su lengua. Estaba considerando escupirlo, pero como no quería ofrecer otro trofeo a la sala, prefirió tragárselo. ¿Qué quieren? Debe haber algo que quieran discutir, o de lo contrario no me hubieran traído acá solamente para informarme de los 50 años de sentencia en prisión. Tienes un buen juicio, el jefe se rió, causando que su gordo estómago y mentón se sacudieran de atrás para adelante. Es la arena. Has estado ganando sin perder un solo combate desde tu debut, y parece que tu equipo será promovido pronto, ¿no es así? Tu habilidad está creando toda una reputación, incluso entre los organizadores de los combates. Si son promovidos a la clase A y obtienen el suficiente financiamiento, es solo una cuestión de tiempo hasta que lleguen a la cima. Esa es la idea. Eso sería un problema. El jefe se quitó la gorra de su uniforme y se secó la frente. La arena tiene muchos equipos florecientes. El equilibrio de las victorias es algo bueno, y manejando apropiadamente la posición de un piloto prodigio, la audiencia puede continuar disfrutando de los juegos por siempre. Administración eficiente. Características de entretenimiento estable. Con esto, nosotros podemos disfrutar de grandes ganancias. ¿Te queda claro? Sousuke entendió perfectamente el énfasis con el que el jefe decía, nosotros. El comité organizador de la arena. Los realizadores de los combates. Comerciantes que proveían con partes de as. Personas con influencia en la ciudad. Eran una organización burocrática dentro de un sindicato criminal. Todos se reunían alrededor de esta competición, donde una vasta cantidad de dinero circulaba, y donde se tejían dulces acuerdos. Dao y su equipo son clase B, pero han trabajado bien para mí, manteniendo el orden. Y tú, Sagara Sousuke, estás a punto de perturbar ese orden. Esa es la razón por la que has sido llamado a esta sala. Espero que podamos llegar a un entendimiento mutuo. Después de todo, ¿no crees que lo mejor es hacer unos ajustes para lograr asegurar tu futuro? Así que de este modo funcionan las cosas. Ajustes, en otras palabras, combates arreglados. O algo apenas diferente pero siguiendo las mismas líneas. Eso quiere decir que si no obedezco, tendré 50 años de cárcel. El francés también. Sería bueno meter a tu amigo, como también a la joven dueña. No hay necesidad de que te explique cómo esos guardias aburridos y prisioneros tratarían a una chica como ella, no. Cuando estás en esta ciudad no es una buena idea cruzarte conmigo. Aun cuando amenazó a Lemen y a Nami, Sousuke no perdió la calma. Por el contrario, estaba considerando seriamente, con sus manos esposadas detrás de su espalda, si podía o no matar a los dos oficiales y al jefe. Sí, podía. Si mataba a los 3 hombres y se sacaba las esposas, se preguntaba si podía conseguir un arma y escapar. No sería tan difícil. Sacar a Lemen de la celda, correr hasta donde estaba Nami y luego dejar la ciudad. Con toda sinceridad, sería fácil. Pero no tendría sentido. Entonces, en su lugar, Sousuke respondió. Supongo que tiene razón. Si el ajuste es necesario, entonces cooperaré. Sin embargo, tengo una solicitud. Oh. El jefe subió una ceja asombrado. No me interesa hacer amigos y jugar limpio en el estadio de fútbol, lo que realmente quiero es tener la oportunidad de pelear seriamente. Un lugar donde pueda mostrar mis habilidades libremente, sin tener que contenerme, y en donde haya más dinero involucrado. Esa clase de sitio es el que busco. ¿Existe, o no? En respuesta, el jefe miró a Sousuke cuidadosamente. ¿A qué te refieres? Escuché un rumor. ¿Dónde lo escuchaste? Por ahí. Inexpresivamente, el jefe dijo algo en su lengua natal, y uno de los policías asintió y dejó la sala de interrogatorios de mala gana. El otro oficial, el que había golpeado a Sousuke, permaneció en su lugar. Era más que seguro que él estaba al tanto de lo que Sousuke hablaba. Cuando la puerta se cerró, una risa torcida cruzó por la cara del jefe.
Sabes exactamente sobre lo que estás hablando. Por supuesto. La batalla Yami 2 está destinada a entretener a los invitados VIP. Se usan armas con munición real. Y también, la recompensa está en un nivel completamente diferente al de la arena, dijo Sousuke, repitiendo exactamente lo que un viejo amigo de armas le había contado antes, cuando todavía él estaba en Tokio. De hecho, Sousuke había venido específicamente a esta ciudad por la batalla Yami. Sabes que la mitad de los participantes mueren en pocos meses. Obviamente, cuando Sousuke respondió tan tranquilo, el jefe se puso de vuelta su gorra reglamentaria. Hay solo dos clases de personas que desean aparecer en ese lugar, murmuró. Un débil piloto atrapado en deudas, o un piloto tonto y creído que se tiene demasiada confianza. Es uno o el otro. ¿Te importaría decirme por qué estás tan interesado? Primero que todo, necesito el dinero. Quiero comprar a una mujer de vuelta. 12 Yami es una palabra japonesa que significa oscuridad, mercado negro, ilegal, turbio. Se prefirió no traducir la palabra para respetar todos estos significados. Es una prostituta. ¿Dónde? No es aquí. En Tokio. Por supuesto, esa historia era un disparate. Era una historia común que Sousuke había escuchado en pubs y en la TV. Decidió que la mujer estuviera en Tokio, simplemente para dificultarle al jefe y a los policías investigar sobre esta mujer. Y además, suponía que el jefe no estaría muy interesado en una historia sobre una mujer. Y el mismo jefe confirmó la sospecha de Sousuke. Y la otra razón. Supongo que podría decir que es similar a la suya con su trabajo. Le gusta esta clase de sala, ¿cierto?, dijo Sousuke, inspeccionando la sala de interrogatorios a su alrededor y notando todo, los rastros de sangre y los dientes esparcidos junto a las uñas. Rastros de dolor. El olor de la violencia. La competición en la arena es un deporte. Aun cuando el olor irritante a combustible de jet está ahí, el olor a sangre y a pólvora no está. Esa es tu razón. No es suficiente. El jefe echó su cabeza hacia atrás y se rió. Todo su cuerpo se agitó por su risa. Su carne flácida se sacudía sin parar, y una sonrisa dibujada se escapaba de sus enormes labios violetas. Parece que eres del segundo tipo. Definitivamente no te falta confianza en tu habilidad. Me gustaría escuchar su respuesta. Interesante. Muy interesante. Creo que puedo recomendarlo. Sin embargo, no tienes sponsor. El francés se va a quedar acá y lo vamos a liberar después del combate, en tanto puedas probar que eres de confianza. Puede irte, Sagara Sousuke, el jefe concluyó y dejó la sala de interrogatorios. Asterisco. Dudaba en dejar a Lemen atrás, pero por el momento no tenía elección. Sin embargo, antes de irse, Sousuke eligió a un oficial de policía con buena apariencia y le dio $50 con las siguientes instrucciones: no lastimen al francés, y asegúrate de que sea tratado con cortesía. Si haces eso, más tarde te daré otros $50. Después de abandonar la estación, Sousuke solo había caminado unos pasos cuando escuchó la voz de Nami. Sousuke. Nami se apresuró en el camino polvoriento. Probablemente ella ya sabía sobre el arresto. Parecía como si hubiera estado esperando, matando el tiempo, en un café barato al otro lado de la calle de la estación de policía. ¿Qué sucedió? ¿Dónde está el señor Lemen? Todavía adentro. Me dejaron ir después de que hablé con el jefe. El jefe, ese villano sin sentimientos. Parecía que el jefe era bien conocido. Leyendo la sorpresa y la duda en el rostro de Nami, Sousuke asintió con la cabeza confirmando. ¿Por qué te dejó ir después de conversar con él? Ah, algo huele mal. Nami puso cara de asco y olfateó el aire. Aunque solo había pasado una noche, Sousuke había estado rodeado de prisioneros sucios y mugrientos. No era sorprendente que apestara. Volvamos al hotel. Te voy a explicar la situación ahí. Ambos llamaron a un taxi y se dirigieron a la habitación de hotel de Lemen. Después de una ducha, cambiarse con ropa limpia, y beber agua mineral, Sousuke se sentía mejor. Estaba más que gratificado después de haber estado tanto tiempo sin ropa limpia o agua bebible. Cuando regresó al living, Nami estaba sentada de piernas cruzadas en el sofá mirando TV ansiosa. Era más que comprensible que aún no se hubiera calmado. ¿Y bien? ¿Qué está sucediendo? Ganamos demasiado. Parece que molestamos a nuestros colegas. Tomaron a Lemen de rehén, te amenazaron, y sugirieron un combate arreglado. Yo acepté. Dijo Sousuke, sentándose en el sofá. Un combate arreglado. Así que se trata de eso. ¿No estás enojada? Realmente no. Escuché rumores de esta clase antes. Además, cualquiera que espere un juego justo en una ciudad de apostadores llena de estafadores, es un idiota. Me alegra que sea solo eso. Pero, la situación podría ponerse fea. La intención real detrás de tu arresto y el de Lemen, y hacernos trabajar tan duro para nada, es porque empezaron a considerarnos como una amenaza. Si no cooperamos, usarán la fuerza y se librarán de nosotros. El jefe de policía te dio términos o condiciones. Algunas, por el momento. ¿Cuáles son? Estaré luchando en la batalla Yami. La pierna de Nami, que había estado balanceándose, se detuvo en seco. La batalla Yami. Sí. ¿Hablas en serio? Sí.
La ganancia parece buena. Espera un segundo. ¿Al menos sabes qué tipo de competición es esa? Ha habido rumores circulando entre la gente del ambiente, pero nada ha sido confirmado. No importa cuán fuerte seas, no es suficiente. No usan munición. ¿Real? ¿No es acaso un combate verdadero? Parece que así es. Usarás mi as. Ese es el plan, sí. Debes estar bromeando, gritó Nami, poniéndose de pie enojada. Una reacción razonable. ¿Piensas que es tan simple como usar ese as en la batalla Yami y tener una lucha limpia? Te aviso que no. ¿Te das cuenta que no toqué el sistema FC-13 desde que recogí al Sabaje? La armadura también está desgastada. Que la administración demande un combate arreglado, eso puedo entenderlo, pero competir en la batalla Yami. Esa es una historia completamente diferente. Esto es realmente peligroso. Tienes razón. 13FC, Firearms Control, control de armas de fuego. Entonces, ¿por qué aceptaste? Si quieres morir, esa es tu decisión. Pero ¿por qué tienes que poner en riesgo mi precioso as? Eso. Sousuke se quedó sin palabras y continuó secando su pelo con la toalla. ¿Debería contarle la verdad? ¿O debería dejarlo así? Esa era la pregunta sobre la que había estado dudando responder desde que había dejado la estación de policía. Él iba a tener que dar al menos una explicación vaga. Sin embargo, si expresaba su deseo por participar en la batalla Yami, sin importar cuán grande fuera el premio, Nami y los otros seguramente no consentirían en participar. Era solo una especulación, pero la intuición de Sousuke solía ser correcta en esta clase de situaciones. Lemen fue tomado como rehén, por lo que no tuve más opción que aceptar sus términos. Después de decirles eso, y resolver el asunto de los fondos, posiblemente podría persuadirlos. Dado que había estado viviendo con ella hasta ahora, Sousuke sabía que Nami era una buena persona. Desde su punto de vista, no sabía si había suficiente confianza entre ellos. Pero repentinamente recordó. No quiero morir sin saber nada. Las palabras de Tokiwa Kyoto de aquel momento, y la mirada en su rostro con sus ojos llenos de lágrimas nunca abandonaban su mente. Entonces le habían impactado duramente. Patético. Hace menos de un día no había sentido nada y le estaba yendo tan bien, había estado tan cerca de volverse en un arma mortífera. Pero ahora cada fenómeno, cada circunstancia, hacían que su corazón tambaleara. ¿Realmente podría lograr su objetivo estratégico en tal estado? No lo sabía. ¿Estás haciendo cálculos? Nami preguntó después de esperar por un tiempo pacientemente la respuesta. Hey. El punto es que puede que quizás nunca deje de quejarme sobre la situación financiera. Aun cuando sea llamada tacaña. No creo que cambie. Pero, sabes, tú y yo somos algo más que socios de negocios. Lo que quiero decir es que puedes hablar al respecto, ¿cierto? Sousuke no entendía lo que quería decir, y la miró a los ojos. Ella se inclinó sobre el sofá. Esa no es la razón. Pensé que éramos amigos. ¿Estoy equivocada?, ella preguntó y se acercó. Accidentalmente, el movimiento causó que sus pechos sobresalieran por sobre el escote de su musculosa. Sobresaltado por el acto involuntario, Sousuke se sintió conflictuado y como un tonto. ¿Cuál era el arma precisa? ¿Cuál era el objetivo estratégico? ¿No sabía las respuestas hasta hace tan solo un momento? Resultaba que él solo era un humano, una existencia llena de contradicciones. No importaba cuánto se esforzara, el hecho era que no podía escapar. Esa era la razón por la pasaba por una situación difícil. Desviando su mirada de la piel tan suave que tenía ante sus ojos, dijo, tienes razón. Te la diré. Era mejor decirle la verdad a su nueva amiga que mentirle. Si no podían llegar a un entendimiento mutuo, ya vería qué haría. El que sugirió al jefe la batalla Yami fui yo. ¿Por qué? Nami demandó con ojos muy abiertos. Porque ese era mi objetivo desde el comienzo. Competir en la arena era solo un medio para acercarme al lado oscuro de la administración. Había escuchado rumores de mis compañeros mercenarios sobre las luchas reales en las batallas Yami. Se sospecha que Amalgam está involucrada de alguna manera. Amalgam es el nombre de cierta organización. Ellos son una organización terrorista y un complejo industrial militar con profundas conexiones. Ellos instigaron disputas en muchos lugares alrededor del mundo. Amalgam ha planeado muchos de los serios incidentes terroristas que han ocurrido en los últimos años. Wow. Espera un minuto. Existía una ultra secreta corporación mercenaria que luchó contra Amalgam. Tenían la fortuna de usar equipos que estaban una generación avanzada, y estaban orgullosos de rivalizar con las fuerzas especiales de las armadas regulares. Era una corporación que luchaba contra terribles organizaciones criminales y terroristas. También intervenía en crisis de conflictos regionales, resolviendo la situación. Yo soy un superviviente de esa organización mercenaria. La historia repentinamente se estaba volviendo a gran escala y seria, y Nami cada vez estaba más y más confundida. Yo, realmente no lo entiendo. ¿Qué quieres decir con superviviente? ¿Qué pasó con tu organización mercenaria? Amalgam nos aniquiló. La verdadera naturaleza de Amalgam es poco clara. No se sabe ni quiénes la conforman ni dónde está su base.
Poco se sabe sobre la extensión de sus influencias. Las pocas pistas que pude recabar señalaban a Namsak y a la batalla Yami. Unas pocas veces mi unidad militar superó a los haces de Amalgam. De las máquinas derrotadas pudimos recoger identidades, precisando cuántos de sus soldados operativos habían sido alguna vez jugadores en Namsak. Oh, ¿no me crees? Sousuke miraba a su compañera con cara seria y larga. Nami, todavía poniendo cara de duda, miró a Sousuke y se quedó inmóvil. ¿Me lo dices en serio? Afirmativo. Bueno, siempre supe que ninguna persona común podía poseer tu nivel de pericia, dejando eso de lado, no son esas personas que persigues peligrosas. Sí. Sousuke asintió, después en un tono completamente casual dijo, quiero acercarme a Amalgam. Tu cooperación es necesaria para lograrlo. Lo que siguió a eso fue una reacción totalmente natural. Nami montó en cólera y comenzó a gritar, me estás jodiendo. Dio vuelta a una mesa, desparramando todas las cosas que estaban sobre ella por el piso. Luchar solo sin permiso. Luego, después de arrojarle una botella de plástico a la cabeza, gritó, no quiero ver nunca más tu cara. Luego salió furiosa de la habitación de hotel, golpeando la puerta detrás de sí. Eso no hacía que Nami fuera una mala persona. Era una reacción totalmente comprensible. Como suponía, era realmente imposible. Suspirando profundamente, Sousuke comenzó a ordenar el desastre que Nami había causado. Por cómo se veían las cosas, Nami probablemente lo iba a despedir, y se preguntaba si sería capaz de encontrar a tiempo a alguien más con un as adecuado. Nadie confiable le venía a la mente. Y bien, ¿qué debería hacer? Pensaba mientras limpiaba toda la suciedad. En ese momento fue cuando el timbre de la puerta sonó en la habitación. Abriendo la puerta, miró hacia afuera y descubrió que el visitante era Nami. Luciendo muy disgustada, miraba a Sousuke inmóvil. Por ahora todo lo que quiero saber es esto, ella dijo con leve puchero, ¿estás en problemas? Sí. ¿Necesitas mi ayuda? Afirmativo. Al recibir esa respuesta honesta, los hombros tensos de Nami se relajaron y dio un golpecito bien intencionado al pecho de Sousuke con su puño. Está bien. Supongo que dejaré que te quedes con nosotros un poco más. Realmente está bien. El señor Lemen está en prisión. Además, el premio es bueno, ¿no? Sí, definitivamente. No te hagas ilusiones, porque no sé si el equipo va a aceptar. Si dicen que no, entonces es no. Entendido. Y no les cuentes nada sobre Amalgam. Es duro estar involucrado en algo sobre lo que no sabes nada. Gracias. Asterisco. Resultó que Nami tenía bastante carisma. El equipo de mantenimiento Crossbow consintió participar en la batalla Yami. Hubo algunos que se opusieron a la idea, pero después de que Nami les explicó que Lemen estaba de rehén, y los reaseguró en las extraordinarias habilidades de Sousuke, finalmente, dieron su ok a regañadientes. A la tarde del día siguiente un mensajero llegó con un mensaje del jefe que decía, sábado a las 9, ve a las ruinas de la iglesia, al norte de Munamera. Naturalmente, tráelas también. Munamera era un pequeño pueblo agricultor junto a la carretera, a casi 20 kilómetros al norte de Namsak. De ninguna manera podían sostener la batalla en Namsak. La munición real que los usaban, balas de 30 milímetros, podía fácilmente reducir a escombros cualquier cosa que impactara. El campo de la batalla Yami estaba en algún lugar a las afueras de Namsak, en las áreas montañosas, donde no había muchas personas. No llegues tarde. Si lo haces, tu amigo que permanece en una celda podría enfrentar varios inconvenientes. Después de entregar el mensaje del jefe, el mensajero abandonó el hangar. Lo siento por el señor Lemen. No solo va a desarrollar neurosis en la cárcel, sino que también va a ser violado por prisioneros pervertidos. Nami refunfuñaba mientras desmantelaba rápidamente la caja de control del salvaje blanco. Le di al guardia de la prisión una propina, dijo Sousuke, ayudando con el mantenimiento. Sería lindo si esto fuera todo lo que hay que hacer. Podemos remover el panel de comandos de ahí. No debería costar. Nami tomó un circuito conectado al sistema FC. ¿Y qué te parece? Ajá. El FLBN32 probablemente no nos servirá. En este caso, nos conviene reducir la carga usando un software casero. Software casero. Lo reescribí. Específicamente para la batalla Yami. Me llevó toda la mañana terminarlo. Soy bastante floja cuando se trata de cosas como esas, y mucho. Sousuke dejó de hacer lo que hacía y miró atentamente a Nami que sonreía. ¿En solo una mañana? Reescribiste el software sola. Por lo que sabía Sousuke, ese no era un trabajo que alguien pudiera terminar en unas horas a las apuradas. Aún un ingeniero especialmente entrenado necesitaría al menos unos días, trabajando lentamente y con cuidado, para hacerlo. No era un proceso que una joven de 16 o 17 años, que no había estado bajo ningún tipo de capacitación especializada, pudiera realizar. De hecho, al principio, cuando Sousuke estaba en Afganistán, la mayoría de los estudiantes de ingeniería amateur o que recién empezaban y que estaban en grupos guerrilleros alteraban de ese modo el software de los Savage. Pero los softwares caseros eran poco efectivos y tenían que sufrirlos hasta que podían conseguir un software profesional hecho para los ases.
¿Has estudiado antes? No, para nada. Solo juego un poco de vez en cuando. Aún así, no es algo que se pueda hacer así de fácil. ¿Cómo demonios desarrollaste la habilidad para hacer algo tan complicado? Como te dije. Nami sacudió su mano como si estuviera ahuyentando algo que la molestara. Dije que me costaba, ¿o no? Bueno, si toco un poco, creo que puedo entender cómo funciona en términos generales. Realmente no es gran cosa. Imposible. Cuando encontraste tu as, ¿aprendiste sobre mantenimiento de as de alguien, o no? Sousuke trató de preguntar de manera tan casual como fuera posible. Esperaba la respuesta ansiosamente. Nami detuvo su trabajo de mantenimiento y miró a Sousuke extrañada. No aprendiste de nadie. Un malestar comenzó a desesperar a Sousuke. Entonces, ¿por qué? Aun cuando no lo entienda, me las rebusco y suele resultar. De alguna manera. Era difícil de creer. Aunque fuera un as de segunda generación, para entender. El sistema de un as, dejando de lado su operación, era necesario entrenamiento adecuado. Para una adolescente que no tenía ningún conocimiento en ingeniería, que no había sido educada por nadie, no debería ser posible. No podía ser. ¿Ella también? No. Tal coincidencia era imposible. Las posibilidades de una persona de ser eso eran de una en decenas de miles. De hecho, la probabilidad de su existencia era de menos de 1 en 1.000.000. Las probabilidades de encontrar a una de manera tan abrupta y por accidente. Hey, dijo Nami, sacudiendo a Sousuke de sus pensamientos. No te pierdas. Rápido, desajusta esa toma de ahí. Bien. Sousuke volvió a sus tareas de mantenimiento en el Savaje, con el corazón triste. Ahora estoy ocupado. Me preocuparé al respecto cuando esta misión esté completada. Si el tiempo me lo permite, investigaré con más detalle, Sousuke pensaba sin tratar de darle mucha importancia. Asterisco. Ese sábado a la tarde. Después de cargar el Savaje en el enorme remolque del tractor, Sousuke y el resto del equipo salieron de Namsaki y se dirigieron al pueblo de Munamera. Los angostos caminos que tenían que tomar estaban en pésimo estado debido a los largos años de guerra, haciendo casi imposible para cualquier vehículo que circulaba en esa dirección pasar al voluminoso remolque as. El paisaje a ambos lados de la ruta parecía no terminar más. De un lado había plantaciones de arroz que se extendían tan lejos como alcanzaba la vista, y del otro había una interminable línea de montañas cubiertas por frondosos árboles. Pero ellos apenas si podían ver el paisaje, dado que el polvo nublaba su visión. Era la estación seca, por lo que todo el polvo que el tráiler levantaba no se asentaba para nada, solo quedaba flotando en el aire, haciendo muy difícil ver. Cuando finalmente llegaron a las ruinas de la iglesia, ya había algunos policías del departamento de Namsaki esperando por ellos. Sousuke y el resto del equipo no estaban retrasados. De hecho habían llegado antes de la hora acordada, pero por la manera en que los oficiales actuaban parecía como si ellos estuvieran en falta. Esperen aquí y no se muevan, les ordenó bruscamente un oficial, apuntando su arma a Sousuke. Así que esperaron. 30 minutos más tarde, el jefe llegó en helicóptero. El ruidoso motor del Turbosat 14 resonaba fuertemente mientras el helicóptero aterrizaba en un área abierta frente a las ruinas de la iglesia. El jefe se bajó del helicóptero y cuando sus ojos se posaron en el rostro severo de Sousuke, una lasciva sonrisa floreció en su regordeta cara. 14 Turboeje. Sagara Sousuke. Acá abordarás tu as, le ordenó. Ve 2 kilómetros al noreste hacia otras ruinas. Esa es la arena. El resto de ustedes será obediente y esperará. Aquí. ¿Qué? La señal de radio no llegará si estamos tan alejados del lugar. ¿Qué clase de mierda es? Un oficial se dio vuelta y apuntó su rifle de carabina directo hacia Nami, cortando en seco su protesta. Pensándolo bien, es una fantástica idea. Ja 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 ja. Dijo Nami sin convicción, es suficiente jovencita, dijo el jefe y caminó hacia una camioneta cercana que había llegado casi al mismo tiempo que el helicóptero. ¿Estará observando el combate? Sousuke preguntó al jefe mientras se retiraba. Sí, pero no necesita saber desde dónde lo haré. Bien. Solo tenga cuidado con las balas perdidas. El jefe se detuvo mientras se subía a la camioneta y resopló irritado. Tu preocupación es conmovedora. Sin embargo, es innecesaria. Jamás expondríamos a nuestros importantes clientes a algo tan peligroso. Entonces puedo pelear sin restricciones. Sin más que decir, Sousuke abordó el Savaje blanco y el jefe subió a la camioneta. Asterisco. Cuando Sousuke abordó el as, lo primero que hizo fue hacer un chequeo del sistema primario. Arranque de la unidad de energía auxiliar. Chequeado. Estabilidad de la conexión con la cabeza. Chequeada. Y así continuó. Después de finalizar la revisión del sistema de precombate, Sousuke prendió la unidad principal de energía, un motor diésel de 1200 caballos de fuerza. El motor rugió al encenderse, el gruñido del poder bruto. Sousuke apagó el seguro del sistema de control, y en un movimiento suave, el Savaje se levantó. La presión del aceite era normal y los paquetes de músculos estaban también en perfecto estado. Había llevado 3 días de intenso trabajo poner a las en las condiciones necesarias para esta batalla.
El salvaje blanco, Crossbow, nunca había estado mejor. Me voy yendo, declaró Sousuke después de prender los parlantes externos. Sus ojos estaban fijos en la expresión preocupada de Nami que se mostraba en pantalla. La pixelada y borrosa imagen de vídeo mostraba a Nami que se daba vuelta y gritaba en dirección al micrófono externo. Sé cuidadoso. Afirmativo, no te preocupes. No me preocupo por ti. Me preocupo por mi as. Oh. Aún así, Nami vacilaba y se miraba los pies, su lenguaje corporal demostraba incertidumbre. Luego miró hacia la cámara y dijo, tal vez no tiene sentido decir esto, puede que también sea poco razonable, pero será mejor que regreses en una sola pieza. Esa es mi intención. Algo urgente se le cruzó en los ojos a Nami, pero el sensor óptico ofrecía una imagen muy borrosa como para apreciar bien su expresión. Sin embargo, esa mirada desapareció en un instante, y Nami le ofreció en su lugar una vacilante sonrisa. Bien. Cuando todo esto acabe nos vas a invitar a algo. Sousuke no pudo evitar encontrar a esa sonrisa encantadora. Estaba tan tentado a abandonar su búsqueda en ese mismo instante y regresar a Namsak junto a ella. La idea tenía un fuerte atractivo. De hecho, de repente fue embargado por el fuerte impulso de bajarse de su as y abrazarla fuerte. ¿Por qué, sin importar sus intenciones, esta duda seguía surgiendo en su mente una y otra vez? ¿Era muy tarde para volver atrás? ¿Para dejar de tomar tantos riesgos tan peligrosos? ¿Para vivir libremente, feliz y fácilmente con Nami, y disfrutar de cada día en Namsak junto a ella? ¿Era tan equivocado querer vivir de esa manera? ¿Qué ocurre? Nada. Se estaba comportando como un estúpido. ¿Por qué le sucedía esto ahora? ¿Qué debería hacer? Mientras estos pensamientos conflictivos emergían a la superficie, de repente Sousuke recordó la razón por la que estaba ahí en primer lugar, y una inexplicable sensación de culpa se instaló en su conciencia. Recordó todos los sufrimientos que pasó con esa persona que hizo que por primera vez sintiera, y luego que algo le importara. El corazón humano era muy extraño, pensaba, y se sacudió la persistente punzada de remordimiento y culpa. Haré lo que haga falta, dijo Sousuke firmemente y comenzó a correr. Luego de alejarse 10 metros miró hacia atrás. Nami y los otros aún lo observaban. Partir. Sousuke les dio el usual saludo y corrió hacia el área fijada. El terreno de la arena era intenso por decir poco. Cada paso que el salvaje daba hacía vibrar la estructura del as y perturbaba el barro seco, levantando polvo en el aire. Arbustos y árboles tenían que ser apartados para que Sousuke pudiera avanzar directamente hacia el noreste. Sousuke controlaba cada sistema individual mientras piloteaba el salvaje blanco. Los sistemas que todavía no había utilizado en esta unidad tomaban prioridad en su análisis. Verificaba otra vez los sensores ópticos y el recientemente instalado sistema de control de armas de fuego, aun cuando todavía no tenía ningún arma. En esta situación, comparado al equipo que tenía durante su tiempo con Mithril, este as parecía bastante patético. Pero así era como todos habían empezado en un principio. Sin embargo, la situación no era tan mala. No era la primera vez que Sousuke se embarcaba en una situación parecida, pero en aquellos tiempos su as y equipo eran mucho peores a los que actualmente tenía, por lo que él no iba a quejarse. Sousuke echó un vistazo al mapa digital. Indicaba que había llegado a su destino. Podía ver las ruinas de un viejo templo. Vides tan gruesas como personas se retorcían y tejían alrededor de las ruinas colapsadas del templo. Estaban tan entrelazadas con los restos que, si Sousuke no supiera nada, pensaría que la misma naturaleza había convertido a ese templo en ruinas. Sousuke miró a un costado y, situado al lado de la estatua de un dios que había sido destrozada en una batalla reciente, notó un rifle as de 37 milímetros. Un BK-540. Un arma estándar para ases, que se parecía a un rifle de asalto AK que los humanos usaban. Al lado del rifle había 2 cartuchos de rifle y 2 martillos EAT para combate de proximidad. Bienvenido a la verdadera arena, Crossbow. Una voz surgió de la radio. Era el jefe. Esas son tus armas. Úsalas bien. Usando el equipo de comunicación, Sousuke trató de localizar la fuente de origen de la onda de radio que el jefe estaba usando. También probó el viejo sistema de sensor infrarrojo. Después de todo, no tenía idea dónde estaban el jefe y sus rufianes. Desafortunadamente el super sonar de banda ancha que hubiera hecho. La búsqueda relativamente fácil era un lujo que solo estaba disponible en los ases de Mithril. Registrar el área, antes o durante el combate, para localizar al jefe y sus invitados VIP era improbable. Tendría que esperar hasta después. Primero tenía que vencer a su oponente. Sousuke hizo que el salvaje se arrodillara y tomó las armas y cartuchos. Gracias por la bienvenida, murmuró, y con calma sujetó el nuevo equipo a la cadera y a la espalda del as. ¿Dónde está mi oponente? Está justo frente a tu as. El piloto se está riendo de ti. Además del movimiento de pequeños animales, Sousuke no podía sentir a nadie en las ruinas, con excepción de él y su salvaje. El salvaje estaba arrodillado en un antiguo suelo pavimentado y no había nada enfrente de él. De acuerdo a los sensores ópticos e infrarrojos no había nada ahí. Un momento. Probablemente no lo hubiera notado si estuviera en el interior de una cabina de
Haz completamente sellada con su propio sistema de ventilación. Pero el viejo Savage era diferente. La deformada armadura dejaba espacios y agujeros por donde entraba el aire. Se dio cuenta de lo que se encontraba allí porque el olor a iones que hacía cosquillas en su nariz le era muy familiar. Era tan familiar que sentía nostalgia. La atmósfera brilló. Con una sorprendente velocidad, Sousuke movió el Savage saltando hacia atrás. El chillido del metal. Apareciendo de la nada, una enorme y filosa hoja de cuchillo se balanceó en un arco a una increíble velocidad, arañando la coraza del pecho del Savage. Ese era un cuchillo monomolecular. Mientras pivoteaba fuera de su trayectoria, Sousuke tomó su rifle y apuntó al espacio donde el enemigo había aparecido brevemente. No había nada ahí, pero de repente una ráfaga de viento levantó tierra, y algo saltó alto hacia el cielo. Gracias a su experiencia y pericia técnica, Sousuke fue capaz de rastrear su movimiento con sus ojos. Aunque debería haberlo sorprendido, el poder de salto del enemigo no lo asombró. Aterrizó en los restos del templo, que estaba al borde del colapso. Parecían ser los cimientos del salón central de un templo budista. Haces de segunda generación como el Savage y el Bushnell no podían hacer algo así. No importaba la habilidad del piloto. Esos haces no podían volar ni saltar de ese modo. Entonces, ¿qué clase de enemigo había aterrizado en el templo? ¿Qué rayos podía hacer un ataque sorpresa como ese y aún así no ser visto? Sousuke lo sabía. ¿Sabes lo que es? ¿No es así?, el jefe preguntó por la radio. En la cima del templo, la casa de los dioses que había estado deteriorándose hace como un siglo, el aire brilló con una peculiar fosforescencia. Un velo de luz azul onduló y se separó como una cortina, y unas apareció del otro lado. Una delgada figura gris se distinguió con el brillo de luna. Tenía una cabeza que se parecía mucho al casco de un piloto de combate. Sus movimientos sutiles y elegantes escondían un poder que le recordaban a un leopardo o a un ave de rapiña. Aunque sabía lo que se sentía pilotearlo, había estado en tantas terribles batallas, que sentía como si estuviera viendo a un ser de otro mundo. Era como si Sousuke estuviera viendo uno por primera vez. Un M9. Para Sousuke había sido más que obvio, aún antes de decidir pelear en este combate, que el oponente que tendría que enfrentar sería implacable, pero esto era completamente despiadado. El enemigo era un M9. Un M9 Herzbach, un modelo de Arms Lab de última generación. Era el último modelo y Sousuke había usado uno muchísimas veces cuando había estado con Mithril. Sousuke sabía mejor que nadie las importantes y extraordinarias especificaciones y el avanzado equipamiento usado por aquella máquina. Y él lo estaba enfrentando con un antiguo Savage. Nami había hecho todo lo posible para preparar a este Savage, haciendo un muy buen trabajo. Pero la verdad era que esta unidad era inferior al M9 en todos los aspectos. Como potencia, por ejemplo. La potencia de este Savage era de 880 kW-15, aproximadamente 1200 caballos de fuerza, haciéndolo equivalente a un tanque o a 10 autos modernos. Era un poder considerable, pero nada comparado al M9 que enfrentaba, el cual tenía una potencia de 2500 caballos de fuerza. El motor del M9, un generador de fusión nuclear fría fabricado por Ross y Hamilton Inc., era llamado APR 2500 y tenía una conversión de kilovatio aproximada de 3300 kW. Era tan extraordinario, poderoso y costoso, que el M9 estaba a un nivel muy superior a cualquier arma de combate terrestre, y se aproximaba más a un jet de combate. En otras palabras, la apariencia elegante y delicada del M9 era engañosa. De hecho era muy superior a cualquier tanque o transporte blindado. Y encima solo pesaba 78% del peso del Savage. De más está decir que cuando Sousuke comparó su peso y su poder, su movilidad era más que preocupante. Después de todo, el M9 era el resultado de muchas generaciones de científicos y técnicos en electrónica compartiendo sus conocimientos sobre el ASI y mejorándolos. Sousuke y sus colegas nunca hubieran vencido a incontables Savilles durante sus misiones en Mithril si no hubiese sido por sus haces y habilidades superiores. Al principio, el desempeño de un M9 era abrumadoramente diferente. Vencía a sus oponentes casi sin ningún esfuerzo. Por eso era necesario usarlos para misiones delicadas como rescates aislados de secuestrados. Si no fuera por los altamente eficientes M9S que Mithril tenía, el SRT nunca hubiera podido llevar a cabo las imposibles tácticas militares que se requerían y volver con éxito. Ahora, esta era solamente una pelea 1 a 1. Las probabilidades no lucían muy bien. El área circundante probablemente no representaría ningún problema para el M9. Además, las municiones no tenían que ser preservadas, tampoco había que preocuparse por tiros desviados y no había límite de tiempo. Pero, ¿esta es la solución? ¿Era correcto? Un sentimiento similar a alivio embargaba a Sousuke. 15 el kilovatio, igual a 1000 vatios, se usa para expresar la potencia de motores y el consumo de potencia de herramientas y máquinas. 1 kilovatio es equivalente a 1,34 caballos de vapor. ¿Cuáles eran las probabilidades de encontrarse a una de las máquinas más modernas del mundo en un lugar así? Sin importar cómo lo viera,
Ahora Sousuke estaba seguro de que había una organización con poder financiero ilimitado que yacía a las sombras detrás del jefe. Cuando llegó por primera vez a Namsak, Sousuke no estaba completamente seguro de su pista y se había preguntado si participar en los combates llamativos de la arena valía la pena. Por eso, esto era un resultado inesperado pero bienvenido. Sí, esto no era coincidencia. Sousuke sabía quién era el enemigo, quien se estaba ocultando detrás del jefe, tirando de los hilos como un titiritero. Las únicas personas que sabían sobre él y la derrota aplastante sufrida por Mithril eran los miembros élite de Amalgam. Sousuke había estado anticipando cierta clase de represalias cuando tan audazmente había rechazado el uso de un alias. El riesgo asumido fue grande. Pero el efecto fue obvio y el esperado, y el enemigo respondió a su desafío. Silencioso con este M9. Pero Sousuke sospechaba que el motivo real detrás de hacerlo pelear con un M9 era probablemente analizar su reacción y conocer mejor sus antecedentes. ¿O era una clase de juego? Sorprendido, preguntó el jefe por la radio. Por lo que he escuchado, tú sabes cómo pilotear aquella máquina. De tu tiempo junto a Mithril. Entonces ya sabe, murmuró Sousuke, sin mostrar la menor señal de preocupación. Desempeñando un papel tan destacado en la arena, ¿qué esperabas? Ni siquiera usaste un alias. Siempre dominaste la competencia en la ciudad, pero después de un tiempo se puso aburrido. Por eso te estoy dando esta preciosa oportunidad para luchar con un M9. Bien, realmente no espero que ganes, pero es la intención lo que cuenta, ¿no es así? La mente de Sousuke estaba ocupada considerando los orígenes de este M9 cuando la voz del jefe dijo, en la ciudad, y lo llevó a considerar algo más. En la ciudad. El jefe no había dicho ni dado indicios de nada cuando Sousuke había estado. En la estación de policía. ¿El jefe ya sabía sobre el pasado de Sousuke cuando estuvo en la sala de interrogatorios? No, se enteró sobre Sousuke y Mithril después. Entonces, para Amalgam, este hombre era poca cosa. Eso era obvio. Pero entonces, ¿cómo supo quién era Sousuke? Alguien que supiera sobre el pasado de Sousuke Sagara debía de tener conexiones a una alta red de inteligencia. Entonces, después de todo, ¿eso significaba que el jefe era lo suficientemente importante como para tener acceso a esa información? Sousuke no sabía, pero estaba decidido a probarlo. Esta noche los invitados se divertirán. Así es. Por eso lucha hasta estar totalmente satisfecho. Del otro lado de la radio, mezclado con ruido de interferencia, se escuchaba la risa del jefe. Pero, si obedientemente me dices para quién trabajas, le puedo decir a tu oponente que no te maltrate demasiado. Desafortunadamente, estoy trabajando solo. Entonces está bien que mueras. La conexión fue interrumpida, y todo se sintió en silencio. En el monitor el M9 se movió, y la batalla comenzó. Como un perro de cacería hambriento, al que su amo le ordena atacar, el M9 sacó el cuchillo monomolecular de la funda en su cadera y lo hizo girar en su mano. Parecía como si actuara en una novela, pero los as de tercera generación no lo hacen. El enemigo continuó moviéndose con el rifle apoyado en su espalda y con el cañón apuntando hacia él. El salvaje de Sousuke con el rifle en mano avanzó hacia la unidad enemiga, moviéndose hacia el lado izquierdo. Para sobrevivir tenía que moverse para ese lado, no tenía otra opción y Sousuke lo sabía muy bien. Ambos se movían y disparaban. El resplandor y el estruendo de los disparos hacían añicos la tranquilidad nocturna de las ruinas. El M9 saltó por el cielo nocturno fácilmente, evadiendo el tiro de Sousuke. No, para ser precisos, hizo una acción evasiva justo antes del ataque. Por más rápido que fuera, el M9 no se podía mover más rápido que una bala, por supuesto que esto se aplicaba también al salvaje de Sousuke, pero a pesar de que realizaba acciones evasivas rápidamente, el movimiento de la vieja unidad, en comparación con el movimiento del M9, era completamente torpe. Un disparo rozó el blindaje del hombro derecho. Eso fue peligroso. Si se hubiese movido unos milisegundos más tarde, el proyectil hubiera impactado en la cabina situada en el pecho. De una u otra forma para sobrepasar las balas del enemigo, el salvaje primero tendría que hacer un salto y acompañarlo de un movimiento descendente hacia la izquierda. El as se meneó verticalmente, de forma diferente a como lo haría un vehículo ordinario, y gastó bastante energía para mantenerse de pie. Saltando imprudentemente, confiando su unidad a la gravedad, el salvaje fue más ágil de lo esperado de acuerdo a sus especificaciones técnicas, y luego maniobró hacia la izquierda. Viéndolo desde la perspectiva enemiga, el salvaje se debería haber movido a la derecha. El M9 sostenía el rifle firmemente con la mano derecha y ambas manos estaban en posición de disparo. Esperando poner al salvaje en su mira, necesitaba mover ambas manos para ver el lado derecho del cuerpo desde su propia unidad. Al estar adentro de la máquina llamada as, el movimiento podía ser comparado con el de la línea central del resto del cuerpo, pero por otro lado, el movimiento desde la línea central al exterior era un pequeño punto débil, usualmente no era un gran problema. Así como tenía un punto fuerte pequeño, también tenía un punto débil de la misma magnitud. Este seguía el modelo del cuerpo humano.
A pesar de que el pecho del as y el de los seres humanos es una magnífica y elástica estructura, no es simétrico como las torrecillas giratorias de los tanques. Por las características de su fabricación, el comportamiento en el exterior del cuerpo era de alguna forma más lento y posiblemente inexacto, especialmente si sostenía un rifle pesado. La diferencia en el comportamiento al manejar un peso extremo era muy notoria. De hecho, si un humano sostiene un pez de 3 kilogramos, o una botella de plástico llena de agua, y mueve los brazos fuertemente de izquierda a derecha, a diferencia de una persona con las manos vacías, los brazos no serían capaces de detenerse instantáneamente. Este principio también se aplicaba a un as. Aun si se trataba del M9 más nuevo, teniendo el brazo izquierdo y derecho similares a los de un humano, el problema no podía escapar de los fundamentos de la ingeniería y la construcción. En otras palabras, el movimiento elegido por el Savage de Sousuke era un movimiento poco placentero para el M9, pero después de todo, había estado piloteando de forma brusca todo el tiempo. Sousuke era completamente brillante para molestar a los pilotos enemigos. Y después de aquel salto y del posterior aterrizaje, Sousuke luchó de frente con un perfil bajo, pensando en el terreno, los obstáculos y en la relación posicional. Su AC movía para tomar una buena posición de disparo mientras también verificaba que no le dispararan. Incluso si el blindaje del M9 era más grueso que el del Savage, no sería difícil dañarlo con su rifle si usaba cartuchos de 37 milímetros. No lo dejaría fuera de combate, pero sus funciones básicas se deteriorarían. De forma similar a los vehículos blindados, el grosor del blindaje de un M9 variaba, el blindaje trasero era más débil que el frontal. Esa era la razón por la que el enemigo se movía para proteger su espalda. Aunque lograra sacar provecho de esa situación, no sería por elección. Entonces, Sousuke, controlando las extremidades de su as hábilmente, hizo un giro limpio, colocando a su unidad contra las paredes de las ruinas que se encontraban en su costado izquierdo. Bajando su posición, corrió a través de diversos obstáculos. Para la unidad enemiga, esto era nuevamente algo molesto. Si continuaba moviéndose de esa manera, era obvio que el M9 enemigo apuntaría al Savage, que contaba con una sólida izquierda, exponiendo oblicuamente el blindaje trasero. Salpicando lodo, el M9 aterrizó en el suelo, suspendiendo su carrera inicial. Cambiando su postura con un ligero paso, trataba de planear el siguiente movimiento. Permitiendo que su unidad cediera, Sousuke apuntó el cañón de su arma a través de las grietas de las ruinas caídas y disparó 3 tiros. Usando el brazo principal de la cabina, disparó manualmente. El sistema de control de disparo de esta unidad no era algo en lo que se pudiera confiar. Falló. Las 3 balas de 37 milímetros impactaron a 2 metros a la izquierda, detrás del M9 enemigo e impactando en los muros de las ruinas. Las esquirlas de los proyectiles se dispersaron, el polvo se diseminó por los alrededores y el sonido de los disparos hizo eco en las montañas cercanas. Apuntar es difícil después de todo, pensó mientras se mordía los labios. Si el disparo hubiera sido exitoso, hubiera quedado satisfecho, pero ese era el nivel de su puntería. El enemigo continuaba presionándolo, y su estado actual era una invitación al piloto enemigo para presentar una respuesta. El M9 respondió el fuego, mezclando una maniobra al azar en el intervalo de la sucesión de disparos, que resultó ser una buena posición. Impacto. El Savage se escondió detrás de una pared de piedra. El rifle del poderoso as era lo mismo que un pedazo de hojalata. Una incontable cantidad de piedras impactó los alrededores, golpeando violentamente el blindaje del Savage. Sonido de alarma. Los indicadores de varios dispositivos de alerta parpadeaban. La unidad de enfriamiento no estaba funcionando, los indicadores de potencia del brazo izquierdo y del sistema de transmisión mostraban que la presión del aceite había disminuido. No había fuego en el sistema de energía. De alguna forma, sabía que no era una herida fatal. Dejando la palanca de mando, realizó el control de daños manualmente desde el panel de comando. Manejo del motor, control del sistema hidráulico, buscó olor a diésel, no había fuego y no había ningún problema con los instrumentos. Los dedos hacían movimientos en su mayoría irreflexivos, se movían automáticamente para presionar los botones. Si su Savage fuera un M9, la IA-16 haría el trabajo en un instante. Debido a su gran experiencia como piloto, era certero y rápido en la operación del as. Sousuke realizaba el control de daños con una mano, y con la otra hacía disparos de distracción para tomar acciones evasivas y escapar de los sucesivos ataques del enemigo. Sus movimientos no podían ser igualados por soldados ordinarios, si fueran nuevos reclutas, hubiesen parado y sacado el manual de batalla e intentarían esto o aquello para regular el sistema. ¿Cómo moverse sin sistema hidráulico? La pantalla del sistema de control de la unidad mostraba un mensaje indicado que el poder del brazo izquierdo sería deficiente en 120 segundos, pero no se podía confiar demasiado en este cálculo. Sousuke lo sabía bien. A los técnicos expertos que no tenían conocimientos de combate, les sorprendería la forma tan simple de visualizar una ecuación y convertirla en tan solo una variable 17. Basado en su propia experiencia, la situación actual de la máquina y tomando en
Consideración la táctica elegida, Sousuke calculaba que aproximadamente tendría como máximo 15 minutos y como mínimo 8. Hasta entonces, no podía. 16 IA, inteligencia artificial. 17 nota de traducción, según entiendo y a riesgo de equivocarme, en el caso de que se pudiera calcular algo como el tiempo que tardaría una falla en manifestarse, definitivamente se necesitarían muchas ecuaciones o una realmente compleja, y Sousuke solo hizo una aproximación empírica y usó una variable, el tiempo. Es un encantoso Tasen, me hace tener que deducir cada cosa. Pedir lo imposible, pero antes de quedarse sin poder, sería capaz de tomar ventaja y encontrar una oportunidad de acabar con el M9. Asterisco. Comenzó, murmuró Nami quien esperaba en las afueras del pueblo de Munamera. Estaba lejos del campo de batalla, pero había notado que Tsusabaje y Sousuke habían entrado en la batalla por el rugir de los disparos y las llamas que iluminaban las montañas. La joven y su equipo de mantenimiento estaban todavía esperando junto con los policías y sus carabinas a mano. Eran 5, y aunque estuvieran parejos, no podían desobedecer. Cada miembro del equipo murmuraba. Comenzó, eso significa, que nosotros no podremos enterarnos de nada. Acerquémonos y echemos un vistazo. Idiota. ¿Quieres que te maten las balas perdidas? Incluso a pesar de su situación actual, todavía estaban despreocupados, solo el líder del equipo de mantenimiento, As, estaba refunfuñando con una cara preocupada. Tengo un mal presentimiento. Esa es la razón por lo que estuve en contra de esto. Este ambiente es malo, sin importar cuáles sean las garantías. As. No te quejes, dijo Nami con voz irritada. Bien, pero, de verdad que tengo un mal presentimiento. Uno de los policías, que patrullaba con un rifle, observaba malhumorado lo que estaban murmurando. Conoces las habilidades de Sousuke, ¿verdad? Él regresará como si nada hubiera pasado. Ah. No, eso no es de lo que estoy hablando. Uno de los policías, que tenía una insignia de sargento, sacó una radio inalámbrica y comenzó a intercambiar algunos mensajes cortos. Sí, jefe. ¿Qué hay de la chica? Entendido. Nos encargaremos de ella. Después de decir estas palabras, el sargento miró a Nami y a As, que estaba aún con un semblante molesto en la cara. Esto es como, este sentimiento. Sus movimientos. El sargento de policía cortó la transmisión e interrumpió su conversación bruscamente. Mujer, tú vienes conmigo, los otros súbanse a esa camioneta. ¿Por qué? Rápido. Espere. Agarrándola del brazo bruscamente, Nami fue empujada al interior de un patrullero que se encontraba cerca. Así los otros miembros del equipo de mantenimiento fueron forzados mediante el uso de armas a entrar en una camioneta negra. Nami. No se preocupen. Los veré más tarde. No seas lenta, mujer. Sola junto al sargento de policía, el patrullero en el que subieron a Nami se alejó dejando una nube de humo. La camioneta en la que subieron a hacia los otros se fue en dirección opuesta. Asterisco. El jefe y los otros veían el juego desde la tribuna, es decir, observaban las ruinas convertidas en un campo de batalla a 2 kilómetros de distancia en la línea montañosa. Dicha tribuna era una construcción que se asemejaba a un pastillero dentro de un semisótano. La pared de la cara frontal tenía un grosor de algunos metros de concreto y blindaje, y tenía incluso una ventana pequeña para ver las acciones como si se tratara de un evento deportivo, que contaba con un enorme y altísimo cristal antibalas, por si acaso una bala perdida llegara a dirigirse al lugar, dándole a los VIP un mecanismo de seguridad. A diferencia de un pastillero, comparado con la áspera pared exterior, la pared interior era extravagante. El piso estaba alfombrado, el techo contaba con buenos dispositivos de iluminación, y las paredes contaban con dibujos muy realistas de gladiadores de la época romana. El sofá también era propio de la clase alta. Se podía apreciar que se trataba de un salón de primera clase. Además, en el interior del lugar también había una gran pantalla LCD, donde se proyectaba desde diversos ángulos la batalla entre el Sabaje y el M9. Dios, dijo. Un hombre que observaba la batalla desde la ventana pequeña a través de unos binoculares mientras sacudía sus hombros. Pensé que era un negocio limitado, y entonces auspiciosamente sucede esto. Señor Kurama, sabía de la existencia de este individuo, dijo el jefe sentado cómodamente en el sofá. No es auspicioso, de hecho lo conozco, murmuró el hombre llamado Kurama. Tenía un cuerpo alto y generoso, cabello corto y usaba unos pequeños anteojos circulares. Al observar su expresión frente al espectáculo, era como si estuviera viendo un partido de fútbol aburrido. Unos cuantos minutos, pensé que sería tiempo suficiente. Espero que el joven soldado caiga. Ese chico es de Mitril, y también forma parte de un equipo de élite, además luchó contra Gauron en varias ocasiones. ¿Gauron? ¿Quién es ese? ¿No lo conoces? No, no lo conozco. El jefe balbuceó una sonrisa inocente al mirar los ojos apáticos de Kurama, quien murmuró en japonés. El campo no tiene preocupaciones, ¿cierto? ¿Qué? Nada. Kurama volvió a mirar desde la tribuna, observaba la batalla entre M9 y el Sabaje. Desde ese lugar se podían ver claramente las dos unidades.
El salvaje blanco de Sagara Sousuke hacía uso del terreno y esquivaba los obstáculos, y de alguna forma a distancia parecía eludir los feroces ataques del M9 con eficiencia, pero si se veía de cerca, en realidad solo se estaba escapando, su destino era ser la presa. Ese chico es bueno, Kurama suspiró con cinismo. Con esa clase de estrategia el chico blanco no lo logrará. Ja, ja. Aunque sea bueno, un salvaje es un salvaje. No, me refiero al M9, el piloto no es bueno, sabrá que su contrincante es Sagara. No, no se lo dije. Puede ser asesinado. Después de que Kurama dijo eso, el jefe hizo un ruido con la nariz. Imposible, eso no puede suceder, perder contra un modelo viejo, un salvaje. Incluso si supiera, no le resultaría fácil de cualquier forma. Así es. Oh. Bueno. De cualquier forma para ese M9 también, su gran ofensiva proviene de la experiencia en combate. No podemos exponer esto al mundo, quienes lo han presenciado tendrán que desaparecer, si por alguna razón el M9 se dañara, no importaría mucho ya que la recolección de datos para el proyecto se ha completado. La confianza del jefe era comprensible, sin importar cuánto lo intentara, no había ninguna razón para pensar que un salvaje pudiera ganarle a un M9, así que esperaba el resultado más lógico. Qué desafortunado es Sagara Sousuke, recorrer un largo camino para llegar hasta aquí, bien, fue una buena experiencia. Entonces, el teléfono sonó, el jefe lo tomó y tuvo una conversación corta en el idioma local e inmediatamente colgó. ¿Qué pasa? Es momento de encargarse del equipo del salvaje. El jefe con los labios morados, puso una sonrisa retorcida. Te encargarás de ellos apropiadamente. Sí, los miembros del equipo de mantenimiento están siendo llevados al vecindario de la granja de cerdos, solo que la hija del propietario está, bueno estaremos jugando con ella un rato. J.E. Es un hobby del cual pueden sentirse orgullosos, ¿no? Desafortunadamente. Este tipo de hombres se jactan de tomar a la hija. Si le interesa le contaré una historia de verdadera valentía. Gracias, pero no. Como quieras. Primero el tobillo. Dije, que no me interesaba. Después de eso el jefe guardó silencio, y no dijo nada más. Este sádico pervertido, debería estar en una granja de cerdos, un lugar bastante apropiado para él, pensó Kurama. Con un vacío en su estómago sacó una caja de cigarrillos, y comenzó a fumar, frustrado por su ansiedad por el tabaco. Asterisco. Así los del equipo de mantenimiento pensaron que los enviarían de vuelta a Namsak, pero fueron llevados a una granja en las afueras del pueblo de Munamera, en menos de 2 minutos, la camioneta llegó al lugar. Al salir de la camioneta, descubrieron que era una granja de cerdos, exactamente qué planeaban hacer, se preguntaron. Hey, policía, ¿qué? Caminen. Hacia allá. Amenazados con armas, e incapaces de resistirse, así los otros fueron llevados al almacén. Era algo sospechoso. Se podían observar los alimentadores formando una hilera, una pequeña cabaña y en medio de las hileras de los alimentadores había una gran máquina de moler, en la cual se arrojaba comida sólida, y en el fondo se expulsaba la comida ya triturada que era movilizada por medio de una banda transportadora a una bodega adyacente. Como se esperaba de así los otros, rápidamente fueron capaces de adivinar. La intención de los policías, matarlos y utilizar la máquina de moler para limpiar. El desastre. Formen una línea por allá. Deben estar bromeando. Les dije que formen una línea. Deténganse. Hey, no importa cuán. El hombre golpeó a As en la sien con la culata de su arma. No nos hagan trabajar, aún a mí me parece que este lugar apesta, quiero salir de aquí. Es en serio. Ayuda. As fue obligado a arrodillarse, los miembros de mantenimiento estaban rogando por sus vidas, pero el policía con sus ojos fríos, los miró con una risa burlona. Es una lástima, esto es solo a causa de su mala suerte, por lo menos los dejaré orar. Bien ríndanse y formen una línea. Con eso el hombre los estaba invitando a acomodarse en el patio para morir. No hay necesidad de eso. Un hombre blanco, alto y delgado, con una bonita camisa y unos pantalones holgados apareció. Usaba gafas y parecía ser intelectual, pero débil. Señor Lemon. Era Michael Lemon, un periodista que supuestamente estaba arrestado y encerrado en una celda. Había cambiado su muy usual cobarde forma de ser. Lemon estaba completamente calmado, era la primera vez que habían visto a Lemon actuar guardando la compostura. ¿Por qué está aquí? Se suponía que estaba en la cárcel. Todo está bien, digamos que aligeré mi carga. Lemon murmuró con una sonrisa, los policías atónitos giraron y apuntaron sus carabinas a él. No sé lo que pasa pero, no sea idiota. ¿Por qué no lo convertimos en comida para cerdos también? Lo siento. Lemon no cedió en sus intenciones ni un poco, murmuró una sola palabra, mátenlos. Al instante. El líder de los policías recibió una bala de rifle en la cabeza, esparciendo su cerebro y su sangre, y muriendo instantáneamente. Al mismo tiempo, desde una de las ventanas, hombres con uniforme negro saltaron sobre los vertederos de comida. Rápidamente comenzaron a ponerse en posición con sus ametralladoras con mira láser.
Sin darle oportunidad a los policías de reaccionar, abrieron fuego rápidamente. Pasaron solamente 3 minutos, así los otros abrieron tímidamente sus ojos, miraron alrededor, y se dieron cuenta de que no quedaba ni un solo policía sin un tiro en la cabeza, entrando sorpresivamente, salvándolos de una situación desesperada. Los hombres con uniforme se movieron cautelosamente y apuntaron sus armas. Hola, ayuda. No se preocupen, no se preocupen. Se acobardó irreflexivamente. Lemon caminó hacia él y le dio una palmada en la espalda. Todos, incluyendo los hombres armados, se relajaron completamente. Parecía que estaban maldiciendo, pero ninguno de los del equipo sabía francés. Eso fue peligroso, Musu, dijo uno de los hombres que estaba enmascarado. Asco la cara blanca preguntó, señor Lemon, ¿qué está pasando exactamente? Así son las cosas. Con un suspiro, Lemon ayudó a Asa a levantarse. Les mentí al decir que era un periodista, pero es absolutamente verdad que no sé absolutamente nada sobre los As. Estos hombres son mis compañeros, no puedo darles más detalles. Caminando hacia el origen de los vertederos de comida, observó hacia lo alto de las montañas, y distinguió luces intermitentes ocasionadas por disparos que provenían desde la arena. Lemon dijo, Sousuke parece estar cerca de su objetivo, probablemente tenemos el mismo. Asterisco. Se escucharon sonidos de explosiones, disparos, y el rugir de un motor. Un destello cortó por unos instantes la oscuridad. La cabeza del salvaje voló. Se pudo distinguir la sombra del M9 mientras se balanceaba en el aire, acercándose a toda velocidad. Sousuke intentó hacer un contraataque con su unidad, apuntando su rifle al enemigo pero falló. Todo sucedió en un instante, utilizó toda la potencia para inclinar el salvaje y evadir el ataque del M9, que tuvo una excelente puntería aún en el aire mientras daba un salto. No se puede ganar sin daño. Le dispararon desde arriba. Con habilidad movió la unidad hacia adelante y hacia atrás, de izquierda a derecha, evadiendo con dificultad las balas enemigas. Sousuke llevó al salvaje hasta sus límites, el M9 saltó por encima del salvaje y aterrizó en el pavimento. Sin pensarlo 2 veces Sousuke le disparó pero, el M9 con su ligereza se agachó para evitar el impacto. Abrió algunas secciones de su coraza. Y activó su SS, una luz de color azul pálido apareció y de repente el M9 desapareció en la oscuridad de la noche. Así terminará esto. Sousuke se mordió los labios. Este salvaje no está equipado con un SS o con un sensor anti-SS, aunque posee un sensor infrarrojo de primera generación y un simple radar, pero este radar tiene sus años y no funciona. En otras palabras, no hay forma de detectar a un enemigo transparente. Estar aquí será mi muerte, pensó. Sousuke hizo saltar hacia atrás a la unidad, refugiándose dentro del templo. Si no escapaba, quedaría atrapado en el fuego del M9, un destello, un impacto. La armadura del pecho recibió disparos, al parecer fue algo superficial. De una forma u otra, la armadura del pecho resistió y rechazó la munición enemiga. El daño fue ligero pero el impacto fue transmitido hacia la cabina, mareándolo por el ajetreo. Por ello, no puede detenerse. Tiene que retroceder y entrar al templo para resguardarse. Para albergar los 10 metros de altura de la gigante y extraña estatua del dios, el techo era lo suficientemente alto para que él entrara. La construcción contaba con muchos pilares bastante altos, y se podía ver el brillo de la luna que penetraba desde un hueco en el techo. Sousuke hizo que su unidad fuera hasta lo más recóndito del templo, y cambió el cartucho de su rifle, era su último cartucho. Las otras armas con las que contaba eran 2 martillos de calor colocados en la espalda. El daño recibido por parte del sistema hidráulico del brazo izquierdo parecía haber llegado a un nivel peligroso, solo aguantaría por otro minuto más, pero eso era todo. Me arriesgaré. Sousuke lo decidió inmediatamente, no podía permitirse ni un segundo de duda. Apuntando al lado izquierdo de la entrada al templo, disparó el rifle. 5 tiros. 6 tiros, y uno de los pilares se desplomó. Después le disparó del mismo modo a varios pilares, y cayeron inmediatamente. Contando la cantidad de balas que le quedaban, se detuvo cuando solo le quedaba una. Dentro del gran lugar de adoración, quedaron grandes nubes de polvo. A pesar de que el enemigo usaba su SS, Sousuke de esta forma sería capaz de descubrir su posición. Todo estaba en silencio, pero inmediatamente, el M9 irrumpió en el templo por el acceso principal a toda velocidad como una flecha, con su SS desactivado juzgando que no sería efectivo a causa del polvo. Era un buen piloto. Sousuke disparó el último tiro, el M9 se movió para evadirlo, mientras que con su rifle apuntaba al salvaje. Lo esquivó como se esperaba pero siendo más rápido que el enemigo, Sousuke sacó el martillo de calor, que como su nombre indicaba, usaba una presión explosiva. Era un tipo de arma para usarse en combate cuerpo a cuerpo y era desechable porque se usaba solo una vez. Explotaba cuando golpeaba al enemigo. Esa energía atravesaba la armadura y destruía el interior. Sousuke usó el martillo de calor y en vez de golpear al enemigo golpeó algunos de los pilares de piedra que quedaban en pie. Explosión.
Los pilares de piedra colapsaron inmediatamente, afectando el balance que mantenía el techo del templo en pie. De pronto se escuchó un rugido. Ensordecedor, el techo y las paredes colapsaron, arrojando cientos de toneladas de roca. Ninguna de las dos unidades podía ir a ninguna parte, quedando sin más remedio que aplastadas bajo los escombros. La unidad enemiga aparecía en el monitor, pero con el polvo y los escombros desapareció en un segundo. El Savaje se sacudió violentamente, todos los dispositivos de alerta parpadeaban en la pantalla. El dispositivo de posicionamiento se sacudió poco a poco, informándole finalmente a Sousuke de que su unidad está boca abajo. Pero la posición del enemigo enterrado en el templo colapsado era desconocida. El derrumbe había terminado. El eco del rugido provocado por el derrumbe desapareció, la calma de la noche regresó. Con movimientos difíciles, el motor a diésel continuaba activo, solo quedaba en el aire el crujido de la armadura y la estructura principal. La unidad estaba enterrada viva. El campo de visión en el monitor era totalmente negro. No se podía escuchar el murmullo del viento, la temperatura del motor y del sistema hidráulico estaba aumentando muy rápido, no había tiempo para ser lento. Sousuke operó manualmente el control del torque de las articulaciones, bajando la velocidad de respuesta a cambio de incrementar la fuerza, muy similar a la situación de cambiar una llanta en un automóvil. Levantando las extremidades, lentamente se desplazó. Presionado por las montañas de escombros que pesaban toneladas, el Savaje de Sousuke consiguió de alguna manera salir arrastrándose, hasta ver el cielo estrellado. Una grieta por aquí y por allá en la coraza, los escombros se dispersaron en todas direcciones, junto con una nube de humo. ¿Dónde está el enemigo? Con un tosco aparato de limpieza limpió el polvo del sensor óptico. Sousuke buscaba a la unidad enemiga, pero el M9 no podía verse. Todavía debería seguir con vida bajo los escombros, no había duda de que eventualmente escaparía, solo había recibido algo de daño, tal como lo había planeado. El completamente electrónico M9 no era como el Savaje, el cual recibía potencia del sistema hidráulico. De igual forma que con los humanos, si contraía los músculos podía mover las articulaciones. Debido a que no tenía sistema hidráulico, el M9 tenía un peso liviano y una gran movilidad, pero por otro lado tenía un punto débil en su resistencia contra el peso del exterior. Siendo capaz de moverse mientras se tiene un tremendo peso que lo presiona, esa clase de situación era muy rara, el Savaje que usaba un sistema hidráulico tenía ventaja contra el M9. Sin importar cuál fuera la potencia del motor, el problema en sí era la estructura de la unidad, sumado a eso, había una diferencia en la consistencia del fuselaje. Comparado con el M9 que tenía un complicado sistema de articulaciones, el Savaje era simple. El cuerpo del Savaje tenía una gran resistencia a la tensión, de forma análoga a la de un huevo que cuenta con esta misma fortaleza gracias a su forma oval. Mientras que el M9 tenía un abdomen flexible capaz de doblarse en cualquier dirección. Con el propósito de aguantar balas, el M9 fue diseñado con mejores materiales, pero en términos de la construcción de la estructura principal, el viejo modelo Savaje le había ganado un punto al M9. Sousuke y el enemigo que quedó bajo las ruinas del templo, apostaron a la fuerza de las características de sus respectivas unidades. El Savaje no era un modelo fuerte, de hecho también estaba dañado, pero aún así dio lo mejor de sí hasta el final. Ese era el punto fuerte del Savaje de la serie RK-91/92. Resistiendo el calor y la humedad, la arena y el polvo, el combustible y el aceite de mala calidad, el peso de los escombros y daño por parte del enemigo. Resistió todo esto en el campo de batalla, como una herramienta de un profesional que silenciosamente continúa en la batalla, ese era el verdadero valor de esta unidad tan vendida. Para Sousuke, quien armó esta unidad usando el manual de las, no era irracional odiar al arbalés de mitril. Estaba encantado con la incorporación de funciones avanzadas en el prototipo, era como un nuevo recluta que pretendía ser un héroe. Sousuke revisó la condición de su unidad. El sistema hidráulico del lado izquierdo estaba en picada. A pesar de sus intentos, la temperatura del motor no cedía. El nivel de aceite del balanceador también era anormal. Había un ruido extraño, proveniente desde la articulación de la cadera. Pero Sousuke pensó con satisfacción. Es una buena unidad. Finalmente el M9 salió de los escombros, arrastrándose frente a sus ojos. Aparentaba responder adecuadamente. Sousuke hizo que el Savaje tomara la cabeza del M9, y con su último martillo de calor golpeó sin piedad el abdomen de la unidad enemiga, impactando el generador y destruyéndolo con precisión, asegurándose que el M9 no sería capaz de funcionar. Kurama dio un pequeño suspiro. HMPH. Insatisfecho dio su aprobación. De hecho, pensaba que era un chico impresionante, ganar con esa basura. Habiendo conocido a muchos pilotos de AS, nunca había visto a alguien ganar con esa clase de unidad, teniendo todo el conocimiento, yendo en contra de un enemigo tan sobrecogedoramente poderoso. Con calma, actuando de forma calculadora. En los campos de batalla de la historia, las habilidades de piloto de Sagara Sousuke y su experiencia de batalla no eran del nivel de un soldado promedio.
Originariamente, Amalgam había pensado en él. Bien, invitarlo sería inútil, pensó. Después de Sunan, no pensaba que pudiera hacer que su oponente, que había llegado tan lejos, lo siguiera. Aun si usaba a esa chica del señor Silver como carnada, el acuerdo no tendría contrato ni lealtad. Si usaba a esa chica como garantía, Sagara Sousuke se movilizaría y actuaría como durante esta batalla. Definitivamente iría en contra de Amalgam. Por tal motivo debía ser asesinado. Kurama vio por accidente la cara del jefe que no esperaba que un salvaje fuera capaz de derrotar a un M9. Incapaz de esconder su confusión, el jefe decía, es absurdo, ¿y quién es ese chico? Bien, ¿qué vas a hacer? Ante la pregunta de Kurama, los ojos del jefe parecían que despertaban de un sueño. Él está informado de la situación, viene lleno de entusiasmo a fastidiarte.